Hola, buenas tardes. Día político por TSI. Don César Chirinos, presidente de la ANDEP. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado Ramón. Un gusto saludarle. Siempre bendecido. Quiero decirle que estamos ahí al frente de esa organización, una organización muy noble, con muchas bondades. Y abogado acá en Madrid, ¿cómo está? Un gusto, Ramón, poder estar acá en Día Político nuevamente y acá con usted y con el invitado, enormemente satisfecho. Así que para hablar de esta realidad que nos encontramos en este momento. Bueno, mire, lo que pasó ayer con el requerimiento fiscal del Ministerio Público en contra de Roosevelt Hernández, ex jefe de las Fuerzas Armadas. También el tema de requerimiento fiscal o alguna, no requerimiento, sino alguna diligencia judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo. El otro tema, lo que se hizo contra la Junta permanente también del Congreso Nacional de la República. Esto aparte del juicio político aplicado a Marlon Ochoa, a Mario Morazán y a otros funcionarios electorales que pertenecían a Libertad y Refundación. ¿Por qué cada vez que se persigue a un exfuncionario hablan de persecución política? ¿Hay o no hay persecución política en el país, Kenneth? Sí, Ramón, mire, eso es interesante poder analizarlo, y qué bueno que usted está tocando este tema hoy, porque, mire, cuando usted realiza sus acciones no apegadas a la ley, usted anda al margen de la ley. Sí. Y obviamente yo he sido uno de los críticos principales de las actuaciones de don Roosevelt Hernández, y esas actuaciones que realizó lesionaron en esta oportunidad por el requerimiento fiscal a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¿Quiénes no condenamos esos titulares que salían en el periódico de las Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí. Entonces, siempre dijimos, eso está en una delgada línea de ya la constitución de un delito. Hoy el Ministerio Público lo ha catalogado ya, lo ha establecido como un tipo penal en el cual él incurrió, y ahora ya no le debe responder a los políticos ni a la gente tradicional que lo culpaba, ahora debe responder ante la justicia. Debe de asumir su responsabilidad. Y ojo, Ramón, esto solo es una de las circunstancias. Por eso le decía, ¿qué va a pasar con el querer lesionar el proceso democrático del país? El querer contar los votos, el exigir que quería copia de todas las actas, y poder estar ahí cuando la Constitución es la única función que le da es custodia, vigilancia y transporte. Entonces hay un cúmulo de delitos que cree usted que se cometieron. Claro, por supuesto. En la administración anterior y en el Congreso Nacional anterior. Sí, yo siento todavía que esto apenas comienza. Apenas comienza, porque en un país, Ramón, donde las personas que andan al margen de la ley no son investigados y no hay una imputación, es un país que pierde equilibrio. Y es que estamos hablando de lo que cometió esta persona, la comisión permanente y otros funcionarios más que lesionaron el ordenamiento jurídico. Entonces, pero esto no es persecución política. Lo que pasa es que son los hechos de 2025, todo lo que sucedió en ese año. Entonces tiene que haber imputación. Ahora, aquí hemos dicho siempre, Ramón, sea rojo, azul, negro, verde o el color que sea, si han dado al margen de la ley, que lo investigue el Ministerio Público. Claro, y claro, si hay mérito, que le presente el requerimiento fiscal. Pero el país no da para más en la impunidad, porque cuando estas conductas quedan en la impunidad, Ramón, es un aliciente para que otros funcionarios hagan lo mismo que se hicieron en el pasado, y creo que es una buena reacción de prevención general también para los funcionarios actuales. Sin duda, licenciado Ramón, gusto saludarle al amigo también. Siempre es importante definir algo, y es que se le advirtió a las autoridades en aquel momento. Yo recuerdo que se lo decía tanto a Marlon Ochoa, tanto al general Roosevelt. Recuerden ustedes, le digo yo, que toda acción trae una consecuencia, y es que ellos se salieron de más allá de sus competencias, y eso lógicamente que pasa factura. Tarde o temprano sus consecuencias les conlleva a estar al margen de la ley. Usted sabe que estuvimos a punto de perder la democracia, teníamos un general fuera del contexto de las Fuerzas Armadas que actuaba de manera beligerante, pero con instrucciones de Manuel Zelaya Rosales, con instrucciones de la Fuerza de Libre. Entonces se miraba venir, pues. Entonces, acciones que perjudicaron enormemente el país. Al final, no solamente pierde el pueblo, pierde toda la imagen, el país, en cuanto a sus acciones completamente negativas. Y esto no es persecución política, esto es de que el Ministerio Público está bajo sus competencias para
dar un ordenamiento al proceso que corresponda. Ellos prácticamente cuando vinieron y suspendieron las acciones de darle seguimiento a lo que correspondía a velar en ese momento por las votaciones, darle acarreo a las urnas y todo eso, ustedes saben que fue un show montado. O sea, prácticamente en las internas hubo un descontrol, pero ¿quién ayudó en ese tiempo? El pueblo hondureño que estuvo hasta la madrugada, no sé si ustedes recuerdan, estuvo hasta la madrugada votando, no se salían de su fila, y las Fuerzas Armadas las conozco porque estudié yo ahí, claro. Es beligerante, activa y disciplinada, y ahí se perdieron en su contexto. Ahora, todo exfuncionario dice que es una persecución política. Los mismos nacionalistas lo dijeron cuando estaba gobernando Libertad y Refundación, que hay una persecución política. ¿Se atreverá el Ministerio Público a comenzar a hacer diligencias de investigación en un caso determinado solo por así? Mire solo por el chisme. Mire qué importante eso, Ramón, porque, mire, cuando usted tilda algo de persecución política es cuando hay un requerimiento fiscal sin fundamento, que no tiene motivación legal para poder presentarse ante los tribunales de la República. Pero cuando usted está viendo un requerimiento fiscal por un acto eminentemente notorio, que todos los hondureños rechazamos en su momento, entonces, ¿cómo se puede manifestar que es persecución política? No, bajo ninguna circunstancia, Ramón. Mire, las imputaciones que realiza el Ministerio Público basados en un tipo penal, en evidencia que se desarrolle, sin lugar a dudas que es un requerimiento fiscal muy bien fundamentado. Allá el juez decidirá, Ramón. Claro. El juez decidirá si esas conductas que imputa el Ministerio Público están amparadas con evidencia suficiente. Y acuérdese usted que, que en la audiencia que se desarrolla, Ramón, en un proceso penal ordinario, ahí el juez valora el indicio nada más. Imagine que ahí ni siquiera le piden certeza de que esa persona haya cometido ese hecho. Es un indicio. Ahora, pero hay que ver también, de qué va a estar hecho o de qué está hecho el actual fiscal del Ministerio Público. Bueno, Ramón, porque no solamente debe de estarse enfocando en casos estos recientes que pasaron en el 2025, sino también esos casos donde señalaban a cachurecos en su Ramón, si me permite aquí. Está bien, Chirino, sí, claro. Solo interrumpirlo un momento, es que Ramón, lo hemos dicho, acá no se pueden olvidar tampoco los casos que están en el camino, que eran contra azules, rojos, negros, todo, es total. O sea, ese Pandora 2. Exacto, es un ministerio público, Ramón, que usted no puede tildarlo de persecución política si hay mérito suficiente, si está enmarcado en la ley, si se desenvuelve bajo la objetividad. Sí. Entonces, culmino con esto, es mi comentario, Ramón, que al final a toda persona se le debe garantizar el debido proceso, claro. El derecho de defensa. Y al final, Ramón, uno lo que hace como verificando y generando opinión es que son los actos notorios que lesionaron la ley, tienen que haber una investigación y una imputación, y el juez al final va a decidir si él tiene mérito para un auto de procesamiento, o puede ser que el juez diga, Ramón, que no hay mérito y lo sobresea. Licenciado, y el punto es como usted dice, en aquel momento se decía hay persecución, pero lo dijimos, lo manifestamos. Bueno, ustedes criticaron durante 12 años, manifestaron de que algunos nacionalistas o ministros eran delincuentes. ¿Por qué no están presos? ¿Cuáles fueron las acciones? Si usted recuerda, el Ministerio Público era de libre, la Procuraduría General de la República era de libre, el Congreso completamente, había más de 9 individuos que según ellos generaban legislación y prácticamente era un grupo de payasos. Yo lo dije y se lo manifesté. Oíme, están haciendo el ridículo y no hicieron nada en temas legislativos. Fue un desastre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo les decía, bueno, ¿dónde están los nacionalistas presos que ustedes dicen que son delincuentes? Y usted menciónenmelo, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque no era más que un show político, generación de riqueza para lo que era libre. Eso es lo que generó. ¿Se acuerdan cuando yo lo denuncié y dije, aquí Mel es tan inteligente con Rixi que generaron bolsones fiscales? ¿Por qué no ejecutaban siempre sus presupuestos? Porque generaban ese bolsón fiscal a la campaña, para servirle sus recursos en la campaña. Entonces quedó en dilema, todo era prácticamente un show. Entonces no dirimían en delitos. Cuando usted viene, Ramón, usted tiene todos sus derechos, nadie es culpable hasta que un juez lo diga. Entonces usted tiene ese beneficio conforme a lo que le dice la Constitución de la República, incluso el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Usted no puede venir a señalar, este es delincuente o este tiene acciones negativas y que no tienen mérito correspondiente, pero ¿dónde están los presos? Cuénteme. Al final fue un show. Y vea, ahora el Ministerio Público, como usted dice,
hay que verlo de qué valor está hecho. Ok. Y tiene que concentrarse exactamente en los delitos donde fueron hechos consumados. El de las Fuerzas Armadas es un hecho consumado. Y N puntos le puedo decir de las cantidades de personas que fueron en contra de la ley. Me tengo que ir a la pausa. Ya regreso en el Día Político por TSI. Es que mire, amigo y amiga televidente, qué bonito es presentarse a una instancia judicial cuando sé que el fiscal o el presidente de un determinado poder del Estado pertenece a mi partido político. Ah, no, es que así es bueno, ir a someterse a la justicia. La gente dice, ¿algún favor político? Claro. Es que son de la misma corriente, son de la misma camisa política y por eso se presentan cuando los investigan o hay alguna diligencia contra ellos porque van a ser protegidos. Claro, Ramón, mire, por eso hemos nosotros criticado tanto que en los casos que hay involucrados altos funcionarios del Estado siga vigente ese procedimiento para procesar a los altos funcionarios del Estado, donde quienes lo juzgan no son un juez ordinario, sino los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya no más los políticos, los funcionarios, todo mundo debe de juzgarse en la jurisdicción común. ¿Para qué? Para borrar ese también aspecto que usted está manifestando, que como en la Corte Suprema sabemos que está dividida en 3 partidos, ya depende al que le toque, ya sabe usted cuál va a ser el resultado. Y se pone, entonces, para evitar que haya esa situación de perspectiva que tiene la gente que se atreve ya a decir qué es lo que va a pasar según el juez que lo va a enfrentar, debería haber esa reforma, Ramón, para evitar ese tipo de acciones. Okay. Y ojo, mire, el presidente Afura tiene ahorita un ineludible reto, hacer la gran reforma en el sistema de administración de justicia. Una reforma en que permita que los políticos saquen sus manos de la Corte Suprema, del Ministerio Público, pueden cambiar las cosas. Yo sigo creyendo en el trabajo que puede hacer el abogado Wagner Vallecillo, fíjese. Claro, por supuesto. Yo sigo creyendo y hay que tener expectativas. Yo soy creyente también de que puede ser un buen trabajo. Que puede ser un buen trabajo. Sí. Ahora, y le pregunto a usted, ingeniero Chirinos, el gran problema en Honduras, me decía alguien a mí, es, y aquí lo han dicho en el programa, ¿en qué caso se ha condenado a alguien por traición a la patria? Dígame usted. Sí, nunca. No ha pasado. Han violentado la Constitución de la República, presidentes del Congreso Nacional. Claro que la han violentado. Han violentado la Constitución de la República, expresidentes del Ejecutivo. Sí. Han violentado la Constitución de la República, expresidentes de las Cortes Supremas de Justicia. Sí. Han violentado la Constitución de la República, exdiputados y exfuncionarios. Sí. Pero ex jefes de Fuerzas Armadas. Cuando usted tiene una administración de justicia vinculada a la parte política, lógicamente que usted no va a rendir. Y estamos hablando de la parte alta, de los magistrados. ¿Los magistrados quiénes los ponen? No es a través del Congreso Nacional. Vea usted, este hombre puede participar, pero no tiene el padrino político, no va a salir nunca. Y esto es real. Podemos estar todos los días aquí, pero aquí, bajo un padrinazgo, bajo un político que corresponda, una administración de justicia que puede enfrentarla el día de mañana, ellos prácticamente es una manipulación del sistema. Pero el asunto es que al final de todo esto les genera consecuencias, tanto a los magistrados. Usted ya ha visto, tuvimos presidente de la Corte Suprema de Justicia preso, ¿sí o no? Sí. Bueno, del Ejecutivo se ha tenido presos, presidentes, del Poder Ejecutivo. Aún no. Bueno, entonces... Mire que me pregunta porque él ya tiene la respuesta. ¿Qué quiero decirle con esto, licenciado? El tema de rendición de cuentas es vital. Del Ejecutivo se ha tenido presos, presidentes, del Poder Ejecutivo. Aún no. Bueno, entonces... Mire que me pregunta porque él ya tiene la respuesta. ¿Qué quiero decirle con esto, licenciado? El tema de rendición de cuentas es vital. El tema de una administración de justicia parcializada, ¿verdad? O sea, debe ser imparcial completamente. Bueno, usted váyase a otros países, está pasando lo mismo. Pero el poder legislativo, que es el poder magno, prácticamente concentra su poder para poner las piezas clave. Licenciado, nos pasó a nosotros en experiencia. Usted puede participar en temas para funcionarios y basta con que usted no sea de la línea partidaria de un político aquí. Y eso es real. Entonces el pueblo hondureño hace su favor y hace su trabajo enormemente de elegir las autoridades. Pero al final la parte de los políticos le fallan al pueblo hondureño. En el gobierno, por ejemplo, anterior, antes de Libre, yo señalé muchos políticos
y prácticamente la justicia estuvo de frente ante ellos y hay presos de eso, incluso todavía rinden cuentas sobre eso. Aquí cada político debe rendir cuentas. Hay un Tribunal Superior de Cuentas, él debe hacer un trabajo previo a todo eso, en temas preventivos, en temas también correctivos. Y no lo amarraron en el Congreso anterior, las funciones del Tribunal Superior de Cuentas. Sí, debe haber una gran reforma ahí. Y lo amarró su partido político. Debe haber una gran ingeniero Chirinos. reforma. Sí, pero ahí es donde voy. Esta es una cuestión de conciencia. ¿Qué es lo que se hace perder todo esto? No es la plata, licenciado, al final de todo. ¿Detrás de qué va cada funcionario? De recursos económicos, ¿cierto? Entonces, bajo ese tema de rendición, ahora mismo, yo puedo preguntar, ¿cuántos funcionarios no han rendido cuenta? Ahora, sobre cómo se encuentran la situación y sobre lo que están administrando. Sí. Yo le pregunto a usted, ya es tiempo de que tenga colmillos y músculos las instituciones que persiguen la corrupción en Honduras, por un lado. Y por otro lado, ya es tiempo también que el mismo funcionario denominado a un cargo público o electo a un cargo de elección popular, hombre, se autointerprete y se autoanalice de que lo que está haciendo es lo mejor para el país. Claro, Ramón, y usted tiene toda la razón. Mire, Ramón, y bajo ese contexto lo manifiesto yo de manera contundente. Un país que lucha contra la corrupción no es el que más requerimientos fiscales presenta, es el que más acciones preventivas realiza. Y yo confío, le dije a Ramón al inicio que el presidente Afura va a hacer un cambio sustancial porque él lo anunció. Sí. Dijo que iba a trabajar en un sistema de integridad público. Eso es lo que ocupamos, pero un sistema de integridad público que ocupa, Ramón, que usted como funcionario le den seguimiento a su declaración jurada de bienes y cuando usted cambia un poco, que va desproporcionado a lo que gana, interviene. Y ahí esa acción preventiva anula un posible resultado de malversación de caudales y es separado ese funcionario. ¿Qué otra razón, Ramón? Una reforma en el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué? Porque usted ya no solo necesita la auditoría posteriori, porque ahí ya se han malversado los caudales. Usted necesita la auditoría preventiva, Ramón, que un funcionario vaya a la par suya ejecutando los presupuestos que estén en los portales de transparencia y que tenga ese poder de freno, esa preintervención para realmente no se cometan las acciones ilícitas. Imagínese, Ramón, ¿qué hubiese pasado en el tema de corrupción? Hospitales móviles o el tema de la construcción de los hospitales ahora. ¿Qué hubiera pasado, Ramón, si hubiera una preintervención que le dijera, esto no puede ejecutarse, aquí está mal hecho el procedimiento y tiene que regresar a su origen? Hubiésemos evitado todo. ¿Cuántos casos presentó Maxi? Ramón. Como 7, 8, ¿verdad? Más. Documentados. Como unos 15 casos documentados. Han sido procesados y judicializados esos casos. Judicializados algunos, Ramón. Los 15 creo que los 15 fueron judicializados, investigó más, pero hubieron alrededor de 15 judicializados. Pero, ¿cuál es el resultado de esos casos, Ramón, ahora? Mire, ese es el gran problema que tenemos, ingeniero Chirinos. Ese es el punto, Que bueno, lo que queremos los hondureños es que si se robó, que se devuelva lo robado. Claro. Si se perdió dinero y se drenó dinero para otros menesteres, que sepamos dónde fueron a dar estos recursos públicos, porque pertenecen a los impuestos que pagamos ustedes y nosotros, que paga también el pueblo hondureño. Eso es lo que quiere el país, eso es lo que quiere el hondureño común, el de a pie, que algún día, por lo menos, Dios santo, algún día, tengamos la oportunidad nosotros los hondureños de ver que una persona señalada por corrupción, que drenó fondos públicos, que algún día devuelva todos esos recursos al Estado. Bueno, pero usted recuerda... Un minuto, porque tiene una pausa. Usted recuerda, licenciado, cuando aquí nosotros le manifestamos a ustedes, bueno, aquí aduanas, otras secretarías de Estado ya andan con sus 2 prados, andan con casas, ya pasaron de vivir allá por Villanueva, pasaron a dar un salto de vivir en la Arboleda. Recuerda aquí, y a dónde están esos jóvenes, a dónde están todavía esos jóvenes ahí. Y ayer me dijeron que un periodista todavía camina con las 2 prados ahí, un asistente llamado El Perro, asistente de Mel Zelaya, camina con las 2 prados de la UABI. ¿Qué está pasando con eso? Debemos de darle seguimiento. ¿Quién es? Un tipo que le llaman el Perro Amarillo. Ajá. No sé el nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le da seguimiento? Anda con las prados de UABI. Debemos de vigilar. Usted lo acaba de decir. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esas personas que drenen los recursos del pueblo hondureño? Bueno, voy a la segunda pausa y ya regreso en el Día Político por TSI. Yo digo esta tarde, si usted es funcionario público y quiere salir bien y no quiere ser perseguido políticamente como se denuncia en estos momentos, haga bien las cosas, hombre, de manera transparente y de manera honesta. Cada lempirita que a usted le dan para que lo administre, administrelo bien. Eso debe de ser, abogado Kenneth. Totalmente de acuerdo, Ramón. Mire, cuando un funcionario público desarrolla sus actividades de conformidad a la ley
No tiene ningún problema, Ramón. Usted sale de la función pública, nadie lo anda siguiendo, nadie lo anda buscando, porque usted ejecutó todo de manera correcta. Entonces los funcionarios que ejercen la función ahora, tomen nota de eso, para que hagan su función, tengan los éxitos, las metas planeadas y salgan de su función con haber rendido las cuentas correspondientes. Es más, Ramón, usted debe tener auditorías anuales permanentes. Y usted el día que termina ya debe entregarle sus finiquitos y salió bien. Y no se lo dan si efectivamente tiene cuentas pendientes. Por eso, Ramón, hemos sido muy enfáticos. Mire, usted decía algo, Ramón, muy importante. ¿Qué pasa con un funcionario que malversa 500 millones de lempiras? ¿De dónde los va a pagar cuando, si el día de mañana le imputan esa responsabilidad? Si ya los dilapidó y si no hay bienes, ¿dónde poder hacerlo? El Estado termina, pero si termina mal. Es un tema de veeduría social. ¿Quién está supervisando ahora mismo el tema de administración? Estamos a prácticamente 7 meses de este gobierno. Debe de haber veeduría social, debe de haber supervisión, que al año debe de presentarse un informe de la ejecución del presupuesto. De manera pronta, visualizar qué están haciendo cada uno de los funcionarios. Yo hoy le puedo decir, y se lo voy a decir al presidente, posiblemente no se lo diga a usted aquí en el programa, que hay algunos administradores que andan aquí con la mano así, pidiendo la coima. No es posible que este tipo de acciones se estén dando aquí todavía. Ya la vimos que lo hizo el gobierno de Libre, pero nosotros, como dice usted, el presidente Narri Tito Afura viene con un pensamiento diferente, viene con sus capacidades diferentes y él no apuesta a tipos de esos delincuentes, pero ya andan con la mano así. Mire lo que está diciendo Chirino, ¿ve? Dice que actuales administradores y gerentes están ya pidiendo coimas en el actual gobierno. En el gobierno de Narri Afura. Actual gobierno. ¿Y de qué secretarías? Y se lo vamos a decir al presidente. ¿De qué secretarías? Yo espero decírselo al presidente. No, ¿de qué secretarías? Para eso nosotros estamos, Ramón, como representantes de la Asociación de Empleados Públicos, la más grande en el país. Es una denuncia fuerte. Es una denuncia fuerte y es una información exclusiva que está dando aquí en Día Político César Chirino. Por eso, Ramón, urge una reforma al sistema de integridad público del Poder Ejecutivo, donde eso se le ponga un alto. Yo le pregunto a usted, ¿y estos administradores coimas de qué tipo de negociaciones? ¿De qué licitaciones? Así se lo voy a poner. Vamos a ver. Decirle, proveedor, ¿cuánto se le debe a usted? Se le debe tanto. Bueno, aquí hay que pasar el 10%. ¿Y de dónde viene esa orden? ¿Quién está dando esas instrucciones para que estén cobrando el 10 al 20%? No es posible. Y le digo esto porque yo soy fiscal actualmente del CNA, fui electo en una asamblea y nosotros somos anticorrupción. ¿En compra de medicamentos? En compra de medicamentos, en temas administrativos, en controles administrativos. Papelería, tinta, computadora. Ahí va de todo. Es proveedores. Entonces, los proveedores, eso es corrupción. Y agradezco a los proveedores. Eso es corrupción, Chirino. Sí, claro. Eso es corrupción y no lo debe de permitir Narri Afura. Y yo se lo diré al presidente en su momento para que comience a poner el orden disciplinario. 15 segundos, sí. Lo más importante de este programa es que tiene el reto el gobierno del presidente Afura de darnos un sistema de integridad público bueno, que no permita que esas acciones que en el pasado también fueron malas se vayan a cometer o se sigan cometiendo en este gobierno. Aquí necesitamos integridad pública y ese puede ser un gran legado del presidente Afura. Bueno, y sin duda somos veedores sociales y estamos de frente como lo hicimos antes. No tenemos problema en decírselo al presidente con nombre y apellido. ¿Qué me gustaría a mí que un gobierno de Honduras escogiera una secretaría o escogiera una dependencia que se llamara Ética y Transparencia, integrada por sociedad civil, grupos profesionales del país, campesinos, obreros, sindicalistas, y que estos sean veedores de la función pública? Totalmente. Qué bueno fuera. Qué bueno. No, sería magnífico. Pero vamos a ver qué pasa. Señores, gracias. Un gusto, Ramón. Mucho gusto. Gracias, abogado. Encantado, bendiciones, licenciado. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.